Muy buenos días o buenas tardes a todos y todas de donde nos estén escuchando. Aquí nuevamente en el podcast de la Court Medical. Hoy tenemos el honor de contar con una respetada oncóloga peruana, la doctora Tatiana Vidaurre, reconocida no solamente en Perú, sino a nivel internacional. Actualmente también presidenta del Club de la Mama, del cual vamos a hablar en un ratito. Así que muy buenas, doctora. Buenos días para usted ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Samantha, por la invitación y siempre un gusto de apoyar todas las actividades de control del cáncer a nivel global y sobre todo la educación, que es tan importante no solamente para los profesionales, sino para la comunidad y para nuestros pacientes. Excelente. Bueno, doctora, vamos a hablar un poco sobre usted. Más o menos cuéntenos cómo fue su trayectoria, qué la llevó a elegir esta profesión, ¿no? Que es la oncología, algo tan complejo. ¿Cómo fue el camino? Bueno, creo que desde niña he querido y estaba segura de que escogería estudiar medicina, ¿no? O sea, para mí no ha sido difícil elegir y he tenido el apoyo de mi padre, que ha sido una persona que ha influido mucho en mi vida y que prácticamente es un vínculo muy cercano con él y me ha inspirado, ¿no? A lograr mis sueños, a creer todo se puede lograr. Y en ese sentido, cuando ya llegué a Lima, porque yo nací en Tarapoto, que es en la Ujú. selva del Perú, eh, en esa época todavía era mucha diferencia entre una ciudad metropolitana como Lima versus una ciudad Claro. alejada de la capital. Entonces, teníamos que venir a Lima para estudiar la universidad. Y estudié en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, eh, y es una universidad que siempre ha sido para mí la elegida para estudiar medicina. Sin embargo, cuando estuve en quinto año de medicina, mi padre se enferma de cáncer, Mm. le da linfoma y se va al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? Que en esa época era la única institución que atendía cáncer en el país. Y he vivido toda la experiencia de afrontar el cáncer desde el rol del familiar, con ese vínculo tan unido con mi padre que me ha enseñado a entender la importancia de la atención oncológica integral y la participación del paciente y la familia en el afrontamiento de la enfermedad. Eh, y esa experiencia de vida de esta primera etapa que fue en la universidad, hizo que decida estudiar oncología. Y Ok. después el destino me dio la oportunidad de ganarle al cáncer a través de mi madre, que es paciente superviviente de cáncer de mama, y he Ok. tenido las dos experiencias, ¿no? La de la pérdida de un familiar y la de superar y ganar la batalla al cáncer. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por ser tan honesta y abrirse y contar un poco su historia familiar, que obviamente es lo que más nos pega, ¿no? Nos hace de repente a veces dirigirnos a ciertos caminos, ¿no? Que tomamos. Y en ese aspecto usted fue varios años directora del INEM, ¿no? Correcto, en Perú, y todavía sigue, ¿no? En esa institución. Sí, estudié la residencia en el INEM, o sea, residencia médica, oncología clínica. Eh, Posteriormente me fui a hacer un entrenamiento en el Instituto de Posgrado, ¿no? En el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos un par de años y regresé de nuevo al INEM, y me
siempre me gustó participar no solamente en la atención del paciente, la oncología clínica, sino en lo que llamamos prevención y control de cáncer. Claro, Y ahí inicia en la historia del INE ese cambio de que el cáncer se convierte en un problema de salud pública alrededor de los años 2000. Y yo vivo profesionalmente todo ese proceso de desarrollo en la lucha contra el cáncer, que es realmente una experiencia importante en países en vías de desarrollo, claro. y logramos implementar y desarrollar el modelo peruano de prevención y control del cáncer, que se consolida en el Plan Esperanza. Ok, fantástico. Entonces, en ese sentido, cuéntenos un poco sobre eh, todo el trabajo que hacen desde el Club de la Mama, todos los logros, todos los retos que obviamente me imagino que han tenido y siguen teniendo, ¿no? Para poder llevar a la luz y llevar estas iniciativas y de verdad tener una repercusión positiva y ver ese cambio, ¿no? Cómo se refleja en todos los pacientes y todas las pacientes que estén enfrentando cualquier patología oncológica. Entonces, ¿qué nos cuenta, doctora? O sea, ¿qué es lo más bonito que ve usted del Club de la Mama? ¿Cómo, cuáles son esos alcances que tiene? Lo más bonito del Club de la Mama es la hermandad y la amistad que se vive al estar conectados con los pacientes. No solamente con las pacientes de cáncer de mama o cáncer en la mujer, sino con todos los pacientes, porque el Club de la Mama hace esa labor voluntaria de pacientes, ayudando a pacientes, pero a todos los pacientes que están pasando por la enfermedad. Pero cuando empezó el Club de la Mama en el año 2006, había todavía un estigma en el paciente con cáncer. ¿Qué quiere decir? Que casi todas las intervenciones que se hacían era como cuidando que el paciente no exprese sus sentimientos, que el paciente no solo esté en el consultorio, y era como lo opuesto a lo que hacemos en el Club de la Mama. Entonces sucedió que el año 2006, bueno, yo participo también en estos temas de las reinas de belleza, y en la época del 2006 tuve la oportunidad de participar en Señora Perú, y mi labor social fue el Club de la Mama, crear este Ah, espacio. ahí fue que se creó, a partir de eso. Claro, la labor social del año de Señora Perú, se crea el Club de la Mama como un cambio de paradigma, ¿no? Y la razón por la que se hizo es que vinimos un poco a visitar a los pacientes con las reinas, las reinas del Perú, y les hicimos un taller de oncoimagen, que ahora le llamamos ya oncoimagen, y uno podía creer lo que veía de felicidad en esos momentos, unos Claro. momentos de felicidad, de alegría, de estar conectada con personas que solo las veían en la televisión. Todo eso les cambiaba la vida, Mm, probablemente por un espacio de tiempo un poco corto, pero le dabas ese significado que de repente era más difícil encontrar en el consultorio, en las áreas de hospitalización. Es así que nace el club en una semana Perú contra el cáncer, con una pasarela de pacientes que hasta el día de hoy lo llamamos desfile siempre bellas. sí, creo que estuve en una oportunidad, doctora, en uno, dentro del INEM, y bueno, salí impactada. Fantástico. Sí le digo y se lo he dicho en muchas oportunidades que el trabajo que ustedes hacen en el Club de la Mama y usted, doctora, particularmente es espectacular. Nosotros ya sabes que hacemos eventos en muchísimos países y obviamente vemos muchas sociedades, muchas eh, 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 cualquier tipo de iniciativa, pero particularmente la de ustedes es intensa y me imagino que al ser tan intensa, pues tiene muchísima buenos resultados, ¿no? Háblenos un poco de los resultados, o sea, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo de verdad repercute en la vida o en esa vía, en ese camino que está llevando una mujer con cáncer? O sea, ¿cuáles son esos resultados reales que ustedes ven? Bueno, mi tesis de doctorado es
el club de la mamá, ¿no? Y dentro de esos resultados que hemos visto, básicamente es la importancia del acompañamiento al paciente oncológico. Ujú. El paciente o la mujer o la paciente con cáncer, cuando se diagnostica, su primera reacción es evitar o aislarse de su familia, de sus amigos. Entonces, busca esa confianza en sus pares, en las pacientes. Es un momento importante cuando damos la bienvenida al paciente. Después, cuando ya pasa esa etapa de transición, nuevamente regresa, se abre a la sociedad y se Ujú. abre también a los demás y ya ahí empieza el soporte emocional y social de los diferentes actores que realizan la ayuda integral al paciente oncológico. Entonces, es importante los espacios de ayuda en general, no solamente de grupos de pacientes, sino de todos los que puedan hacer ese acompañamiento al paciente. Claro. Además, otro tema importante que ha salido es la sororidad. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres que están viviendo con cáncer, se sienten, más allá de sus diferencias, se sienten unidas viviendo la enfermedad y ganan esa confianza de enfrentar la enfermedad juntas porque ven que varias de ellas están lidiando y pueden vencer a través de las diferentes acciones que hay y ahora al enfrentar los pacientes, los tratamientos, ya no es tan difícil como era antes. Entonces, hay varias oportunidades en estos grupos de pacientes que Ujú. también se sienten como familia, viene a ser ya su espacio vivencial donde todos se encuentran y también sienten que es importante, los pacientes, las mujeres sobre todo, las más con enfermedad temprana, que son las que ya han vencido la enfermedad, son las que a través de, les nace ese sentimiento de solidaridad Claro. y quieren ayudar a otros pacientes a vencer el cáncer. Y también el convertirse en líderes sociales que a través de sus testimonios de vida logran influenciar en la prevención del Claro. cáncer. Excelente, fantástico. Y hablando un poco más de lo que es la realidad en Perú, en cuanto vamos a enfocarnos solamente a cáncer de mama, ¿qué salidas o qué apoyo tiene una mujer que empieza, ¿no? con un cáncer de mama y de repente no tiene ningún tipo de acceso a cualquier servicio sanitario privado? ¿Cómo es la realidad en Perú? Tenemos desde el año 2012 el sistema de cobertura y acceso a los servicios oncológicos. Antes del 2012 no teníamos cobertura oncológica, por ejemplo, y teníamos muy pocos servicios oncológicos, ni tanto preventivos como de atención oncológica integral. A partir de esa intervención que le llamamos Plan Esperanza, logramos expandir los servicios oncológicos en todo el país, a pesar que se necesita expandir más, pero ese cambio que se hizo en esos años logró que exista atención, al menos en la mayoría de los tratamientos básicos, como quimioterapia, cirugía y radioterapia. También permitió que un paciente con cáncer se pueda tratar en las diferentes regiones del país o por lo menos diagnosticar. Incluso tenemos un modelo que le llamamos quimioterapia satelital de Lamas, que es en la selva, donde es en la región donde yo nací, donde se desarrolla ese modelo que es una comunidad nativa de la comunidad de la Amistad, ¿sí? Es una de las regiones, digamos, más culturalmente hablando, que está más conectada con esta zona de Sí. los nativos de la Amazonía, ¿no? Mm. Entonces este espacio que se ha hecho como implementado con telemedicina, que ahora ya se ha vuelto autosostenible, ayuda no solo a la población
en general, sino también a las comunidades nativas. Entonces, Claro, esos modelos son los que hemos ido desarrollando y creando e impulsando, y creo que ese es lo que hace que cada vez haciendo innovación oncológica, no solamente en los tratamientos, sino en cómo llegar a los lugares más claro, alejados y cómo ampliar el acceso y la cobertura oncológica. claro, es espectacular. Eso es un punto muy importante y con esto de repente podemos pasar un poco a la importancia de esa educación continua también de todos los médicos, ¿no? En Latinoamérica, que es tan necesaria. Y me encanta que puedan llevar estas iniciativas a todas estas regiones, ¿no? Que obviamente en cualquiera de los países, no solamente digo yo en Latinoamérica, en cualquier país se centraliza mucho la atención oncológica en las capitales o en las ciudades más grandes y puedan ustedes pues con estas iniciativas dar acceso a todas estas personas que tanto lo necesitan, ¿no? Entonces, excelente, doctora. Yo sé que es repetitivo, pero la verdad la labor que ustedes hacen es espectacular, es increíble. Entonces, bueno, tenemos material para hablar horas con usted, pero creo que se nos ha acabado el tiempo por hoy. Seguro podemos encontrarnos en otro espacio y cualquier mensaje que quiera enviar usted, doctora, a toda la audiencia, cualquier mensaje que quieras difundir. Solo agradecerte, Samantha, por esa labor que haces en la educación oncológica global. Como mencionaste, es sumamente importante que todos colaboremos desde la academia, desde los espacios y los roles que tengamos en la lucha contra el cáncer, a la transferencia de conocimientos y a la investigación oncológica que va a cambiar cada día a favor de que los pacientes con cáncer siempre estén mejor tratados y sobre todo con la enfermedad curada o controlada. Claro que sí. Fíjese que casi todos los podcasts que ya hemos grabado y por supuesto en todos los eventos que hacemos, siempre sale a flote el tema de la investigación, la carencia de investigación, ¿no? Que tenemos en Latinoamérica y cómo podemos tratar nosotros desde la COR y toda la comunidad oncológica, tratar de impulsarla. Y es algo que ahora lo tenemos muy claro y vamos a tratar de tener módulos muy específicos en acceso o cómo impulsarla, y cómo crear lazos de data, ¿no? Sobre todo de compartir esa data tan única de cada uno de los países con los demás países latinoamericanos. Y es por eso que se debe recalcar la importancia, ¿no? Del apoyo a la educación continua de, no solo en oncología, de todas las áreas médicas. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente, doctora. Y nada, seguro nos vemos muy pronto. Gracias, muchas gracias.